Continuamos con el señor Abraham Moralema, historiador, comentarista político, geopolítico también y ex diplomático. Pasamos a escucharlo y prestemos mucha atención. Politólogo, analista político también, Abraham Moralema desde Ecuador. Hola Abraham, ¿cómo está usted? Rubén, muy buenos días. Un saludo muy especial desde la mitad del mundo para ti y para todas las personas de Argentina y en el mundo que te están escuchando. Un buen día, Rubén. Buen día en un mundo convulsionado, ¿no? En un mundo que con conflictos bastante graves, donde el derecho internacional voló por los aires. Y bueno, ¿cómo está viendo ustedes que el tema de la guerra de Irán, el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, estos reacomodamientos, la política de las cañoneras de Estados Unidos? Bien, lo que estamos viendo con Rusia, con Ucrania, es que se ha detenido un poco y parece que en la guerra en el Oriente, lo que está pasando en Estados Unidos, Israel y lo que es Irán, es lo que tenemos actualmente. Vemos que Ucrania por lo menos está aprovechando, rearmándose, me imagino, y Rusia pendiente no solamente de Rumanía, sino también pendiente de ese Oriente, que es donde está parte de la economía que le conviene a ellos, en cómo manejar qué es lo que va a pasar en un futuro dentro de la economía mundial en base a ese oro negro, que es la disputa prácticamente, porque esta no es una pelea religiosa en ningún minuto, no hay ninguna ideología religiosa, ni lo que ha pasado por los lados de Ucrania, ni por los lados del Oriente en general. Hoy en día hemos visto la hegemonía de todos los países grandes en tratar de captar y de buscar ese desarrollo mundial a través del petróleo. Y tú sabes, Rubén, y la gente también tiene conocimiento de que el petróleo es la moneda que está manejando al mundo. Ya no es el oro, ya no son las divisas ni son los famosos movimientos de dineros que se tienen en las bolsas de Nueva York, de Pekín, de Londres. En este momento ni Wall Street puede manejar lo que está pasando ahora. Hoy en día es una hegemonía, es un campo directo al que están llegando todos, que es buscar el futuro de algo que no tiene por qué serlo, porque si el petróleo es bien manejado, no solamente en el estrecho de Hormuz, sino es bien manejado en todos los países del mundo, porque todos tenemos un poco de petróleo, pero resulta que los árabes son los que han distorsionado este tema, y también los del lado oriente, en manejar el petróleo y en ver a qué nivel lo llevan para tratar de estar en una supremacía política mundial. Lo que uno va viendo que, bueno, Estados Unidos se gastó su petróleo en una fiesta de años y ahora que no lo tiene lo va a buscar a Venezuela con un acto ilegal, secuestrando al presidente, ahora quiere invadir Cuba, quiere quedarse con Groenlandia. Es una locura, uno va viendo lo que está sucediendo y es una locura. Aparte lo dicen abiertamente, no es que ya lo esconden atrás de algo, no, van por el petróleo, van por la energía. Mira, Rubén, están tratando de apropiarse de territorios como si estuviéramos en la época vikinga o en la época de Gengis Khan, en donde tenemos que llegar, y lo estamos viendo, en donde tenemos que llegar a ver qué parte del continente del mundo absorbemos, manejamos, dirigimos, no solamente por el petróleo, no solamente por la energía, sino por la política que queremos implantar. Y en este caso lo está demostrando los Estados Unidos. Hemos visto que Donald Trump, que ha llegado y atropelló e invadió a Venezuela, que es algo nefasto y es algo que va contra la democracia que practica y que tiene que aplicar en base a su doctrina y a su política, que siempre ha tratado de demostrar que es de
Estados Unidos es un país democrático, Estados Unidos es un país que no necesita de bárbaros, ni de delincuentes, ni de narcotraficantes, ni invasores en el mundo. Y resulta que es el primero que está manejando de una forma irregular esto. El llegar no solamente a Venezuela, que muy bien lo pudo llegar con 2 o 3 aviones de los que él tiene, o 4 o 5 helicópteros, y no que llegó y se llevó sus máximas potencias del mar, submarinos, barcos, plataformas, a estar alrededor de Venezuela. Pero ahí está lo que nosotros debemos de pensar, que no era el petróleo de Venezuela, ni era tampoco, y eso es a lo que yo llego a pensar, de que no era ni siquiera el petróleo de Venezuela, aparte de que son las bendiciones económicas que ellos tienen, sino también de tener el movimiento del uranio, que es el que se está demostrando hoy que Venezuela lo sacó, el uranio y el todio, que es la materia prima para armar armas nucleares. Y hemos visto que sí, él quería detener ese movimiento por el Caribe, de toda esa materia prima con que se estaba armando el Medio Oriente. Y lo hemos visto, lo que la materia prima no solamente es la construcción de misiles, sino el del uranio, que es la fuente principal de calor, y del todio, que es 3 veces o 4 veces mejor que el uranio, y que solamente lo tiene Venezuela y lo tienen algunos países del África, pero no hay la cantidad que lo tiene Venezuela. El ataque a Venezuela no solamente fue por el lado petrolífero, ni de los hidrocarburos, ni de los minerales, ni del oro, sino también fue por llegar y detener el manejo del uranio, porque ellos suponían lo que estaban diciendo, de que Irán estaba haciendo unas bombas atómicas que era perjudicial para el mundo, pero no es eso. Irán estaba bajo tierra y bajo el mar también, porque recordemos que los países del Oriente ya han conquistado el hecho de manejar el mar. Hemos visto que en Tokio, en Japón, pasan esos túneles debajo del mar, y uno se queda aterrado de ver esa tecnología. Por tanto, ellos la están utilizando para incluso armarse, y los iraníes demostraron que su tecnología de elaborar armas nucleares está dentro de la tierra y dentro de una cantidad incierta ignorancia que Trump y todos los demás países no se imaginaban. Y yo estuve en la reunión diplomática 3 días antes, en febrero 26, 25, en la embajada de Irán, y el embajador de Irán en su residencia nos recibió a 60 invitados diplomáticos, diplomáticos y amigos de su gobierno, en donde muy bien lo explicó, dio un acto de bienvenida, habló muy bien de los Estados Unidos, comentó que su problema en el Medio Oriente estaba tratando de solucionarlo en paz. Por tanto, Irán no estaba amenazando a nadie. No, en el medio de las negociaciones le mataron al ayatolá. ¿Cómo? ¿Perdón? Que en el medio de las negociaciones que estaba Irán y Estados Unidos, le bombardearon y mataron a la máxima autoridad religiosa. Sí, no, ellos estaban, y eso lo dijo el embajador aquí, muy claramente. Estamos tratando de llegar a conversaciones con los Estados Unidos, queremos sus conversaciones también con todos los países que se supone que son nuestros enemigos, pero queremos paz, queremos tranquilidad y queremos llegar a un convenio. Ellos no estuvieron amenazando nunca, ellos nunca salieron a la palestra política mundial a amenazar a los Estados Unidos, a amenazar al mundo, a amenazarnos a todo el mundo, de que ellos iban a tomar determinaciones bélicas. No. En un momento el señor Trump, con este señor Netanyahu, que es uno de los criminales más grandes del mundo, lo primero que hizo fue llegar y empezar a bombardear. Creyeron que era Venezuela, pero Venezuela ellos tienen conocimiento de que Venezuela y nuestros países de la región no estamos ni siquiera actualizados en nuestras armas, no tenemos cuestiones nucleares, no tenemos armas nucleares, perdón,
y estamos totalmente desactualizados porque somos una región de paz. A lo mejor políticamente peleamos, discutimos, pero no hemos llegado a avanzar eso debido también a nuestra economía, ¿no? Se necesita una economía apoyante y hemos visto que los países petroleros, como es Irán, que tiene una de las refinerías, porque ayer me comentaba el embajador que volaron la refinería más grande en un ataque de los Estados Unidos. Entonces, ellos, sin embargo, tienen, aunque no tengan esa refinería, son capaces de armarla en poco tiempo, porque ellos tienen siempre, después de lo que pasó con esas dos décadas, de que tuvieron un Shah de Irán auspiciado por los Estados Unidos, manejado por los Estados Unidos, en donde quiso llegar a que la comunidad se llevara a tener los síntomas ideológicos y de hábitat como su vestimenta, como nosotros aquí en el occidente. No, a ellos no se les puede acabar en ningún momento su ideología religiosa, ni sus hábitos cotidianos, ni su hábitat en ningún minuto. Es como si nosotros llegáramos aquí en el Ecuador y quisiéramos los otavaleños que se visten con su poncho tradicionalmente desde el nacimiento de la cultura de ellos, con sus hombres, con su trenza en su espalda, que le dijéramos nosotros, se quitan ya la trenza, se quitan esa vestimenta, se quitan ese poncho y vamos a occidentalizar esta parte y van a... No, hay que respetar. Y eso es lo que respetó en ese tiempo el Shah de Irán. Y el Shah de Irán, afortunadamente, los ayatolás lo tomaron, acabaron y llevaron a un crecimiento económico muy fuerte. Se ve que han manejado el petróleo en llegar a tratar de defenderse. Pero recordemos que es que no es ahora lo que ellos tienen, los iraníes, a través de cientos de años han sido perseguidos, han sido atropellados, pero a ellos los ha protegido la naturaleza, ese estrecho de Hormuz, esas montañas inaccesibles que nadie puede llegar a ocuparlo, toparlo ni ocuparlo en ningún momento. Por tanto, lo que el señor Trump ha hecho está muy mal hecho. Lo que Estados Unidos ha hecho no es un orden mundial correcto que se tenía que hacer y que se tiene que hacer para prevalecer la paz y el sentido del respeto a la democracia y el respeto a los demás países del mundo. Eso es, mi querido Rubén. ¿Cómo lo vuelvo a Venezuela, ¿no? ¿Cómo quedó la situación política o cómo ve usted que quedó la situación política en Venezuela luego del secuestro del presidente? Mira, yo veo lo de Venezuela en una forma lo veo muy débil. ¿Pero por qué? Quedó debilitada totalmente su posición política, su economía, que quedó manejada por los Estados Unidos, y veo que hay un tipo de sumisión en base al chantaje. Yo no puedo chantajear a un país, los mando a matar a ustedes si ustedes no hacen eso. O sea, hacemos los de los piratas del Caribe, que anteriormente llegaban y amenazaban y arrasaban, y no solamente después de arrasar, decían, si ustedes no nos entregan la próxima vez el oro que teníamos, nosotros nos devolvemos del estrecho de Gibraltar y llegamos y nos apoderamos de ustedes y los matamos. Eso es lo mismo que está haciendo el señor Trump. Entonces, tenemos nosotros a un señor Diosdado, a un señor ministro de guerra y a todo un congreso en Venezuela, que están sumidos y están temerosos de que los llegue a matar y que los llegue a invadir y llegue a destrozar el país. Entonces están en un sentido de debilidad, de sumisión y del manejo de un señor que es el que dice, ese petróleo es mío, eso tiene que ser mío. Y sin embargo el petróleo se le estaba quedando porque nadie, ni siquiera los petroleras norteamericanas lo quieren adquirir, ¿sí? Y no lo quieren comprar. Bueno, hoy en día está cambiando el panorama, pero Venezuela está sumida a un chantaje, sumida a un hombre violento, sumida a una política errada de un invasor. O sea, regresamos nosotros a la época de
que teníamos de los invasores que en todo el mundo. Por un lado Holanda, por un lado Inglaterra, por otro lado España contra nosotros. Es algo inaudito lo que está. Bueno, han disfrazado durante un montón de años el coloniaje y ahora lo desvistieron, ¿no? Ahora está desnudo y claro. Ahora también Estados Unidos está amenazando a Cuba ahora. El problema de tener, de reunir el señor Trump a unos cuantos, yo le dijera vasallos, a unos hombres que no deben de vender su sentido de manejo político ni profesional ni gubernamental, de tenerse sumido a un país en donde llegue y les reúne y les diga: ustedes van a ser los libertarios de esto, del narcotráfico, de la seguridad, contra todo. Bueno, lo primero que tendrían que decirle: bueno, usted póngale atención a esto y lleguemos al sentido en el manejo tranquilo, de paz y tranquilidad. Pero no, quiere tomarse la región el señor Trump. Ese sueño, yo creo que hay veces en las personas ya en una edad adulta, y recordemos que esto apareció mucho en Roma, cuando aquellos de Nerón, de César, de muchas cosas donde llegaban y querían apoderarse de las regiones para poder creer que estaban ganando mucho en el mundo y una satisfacción personal. No necesitamos un Gengis Khan que tuvieron las de Malasia para poder conquistar y robarse tierras. No necesitamos hoy estamos en un siglo XXI en donde necesitamos nosotros que nuestros hijos, nuestros nietos, todos los ciudadanos, pues salgan todos a tratar de mirar cómo en este mundo que es incierto en su vida, llegar y amenazar, y no solamente llegar y diezmarla totalmente, incluso mentalmente. Todo el mundo está atrofiado, todo el mundo está pendiente de una guerra, todo el mundo sabe que en un momento nuclear el mundo puede desaparecer, y hay temor que los iraníes lleguen. A través de la historia han demostrado mucho valor y mucho sentido de defender su patria y defender su misma gente durante muchos siglos. Por tanto, lo que nosotros debemos de ver es que no llegue a pasar nada y llegue a manejarse el mundo con una violencia y una tercera guerra. No, ni siquiera va a llegar a una tercera guerra mundial. Ahora, ¿usted no cree, Abraham, bueno, Irán lo que está demostrando que tiene paridad con la mayor potencia mundial, porque los está haciendo ir para atrás, le ha infringido daños bastante tremendos, a pesar de ser un país que no sale de sus fronteras, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino a Israel también, que era el intocable del mundo. Ahora, ¿no se está generando una guerra proxy donde están interviniendo por intereses propios en Rusia y China? Porque en la cerrada del Golfo Pérsico, o sea, todo el combustible, prácticamente un 25 o 35% del combustible que va a China va de los países del Golfo Pérsico. Y hay, por lo menos hay trascendido que hay un apoyo logístico muy importante de China y de Rusia hacia Irán, ¿no? Que son un eje definitivamente. Ahora, no se está generando eso porque es un punto determinante, ¿no? Si avanzan en Venezuela, por ahí no es tan trascendente, a pesar de que es muy influyente. Avanzan en Cuba, por ahí no es tan trascendente, pero el futuro económico por lo menos de China, depende del combustible del Golfo Pérsico. Yo creo, hoy en día Europa, por primera vez, ha sentado un tipo de razón muy valedero. No nos metemos en la fiesta que no nos han invitado. No nos metemos en una guerra como lo que pasó anteriormente, en donde todavía estamos pagando las consecuencias económicas de lo que nosotros intervinimos y estuvimos participando como coautores.
no queremos participar, lo ha dicho muy claramente toda Europa unida. Y eso me parece uno de los valores más grandes que he observado de una Europa que no se había manifestado de esa manera. Lo único que vemos es que la guerra que se va a iniciar, y digo que se va a iniciar porque los iraníes no van a dejar en ningún momento su defensa, y el criterio del asesinato de su ayatollah, de su gente, de su hijo, que incluso está herido. Ayer me lo contaba, estuve firmando el libro de la Embajada de Irán, de las personas que habían sido invitados, diplomáticos, que habíamos estado presentes en la reunión pasada, y también de las amistades del mundo que quieran ir a firmar un libro, y hicieron diferentes invitaciones a la embajada, y muy claramente ellos están muy preocupados, y no solamente preocupados, sino que ellos piensan que tienen que seguir defendiéndose del atropellamiento que han tenido, y su líder todavía se encuentra hospitalizado porque él estaba en la reunión también. El hijo del ayatollah también estaba hospitalizado, me contaban, porque también bajo seguridad y bajo tierra también, porque en un momento dado, en el ataque brutal que este señor Trump y mató a líderes, que a él no le gustaría que le hicieran eso. Esa es la carnicería más grande mental que puede tener un hombre en comenzar a manejar una guerra. Peor que lo de Pearl Harbor, porque ni siquiera los japoneses, cuando recordemos parte de la historia, que cuando los japoneses llegaron a los Estados Unidos, el embajador llega y le dice, vamos nosotros a declararle una guerra, señor presidente, y lo primero que hicieron fue llegar y atacar a Pearl Harbor, y eso no les gustó. Y eso pusieron y atacaron a Hiroshima y a Nagasaki con una bomba en donde los devastó totalmente, que todavía ellos están sufriendo este problema tan grande. Los iraníes no hicieron ni siquiera eso, ni siquiera manejaron eso. Y estos norteamericanos y Israel ni siquiera fueron a avisar. Fue un atropellamiento y una matanza en general lo que hicieron para iniciar una guerra. Y pico de niños, ¿no? Y luego lo de los colegios de los niños, de las niñas, o sea, 160 niñas asesinadas. A los norteamericanos les hubiera gustado que eso les pasara. Indudablemente que saldrían todos incluso a defender su bandera y a defender a su gente, y lo mismo están haciendo los iraníes. Y por eso es que casi el mundo está a favor de los iraníes, de ese sentido de defensa, porque nadie acepta un atropellamiento. Solamente los fanáticos, solamente los que creen que la guerra tiene que producirse y que los asesinatos y la sangre tiene que correr, y con esa mochila ensangrentada que llevan desde su nacimiento en su espalda, piensan de que tiene que haber una guerra, piensan de que tienen que matar y tienen que asesinar. Eso se tiene que acabar. Estamos en un siglo XXI en donde tenemos que defender nosotros, primero, esa ideología de familia, segundo, ideología de país, y segundo, la responsabilidad y el ser responsable, ante el mundo, porque en todos los actos que nosotros tratemos de tratar de sacar a nuestras familias, a nuestros países y a nuestra gobernabilidad también, siempre y cuando sea honesta y sea precisa en manejar un derecho democrático de respeto ante los demás, ante nosotros mismos primero. Entonces, a nadie le gusta lo que hicieron los Estados Unidos en la forma más, y ni los bárbaros hacían eso. Los bárbaros llegaban en la época antigua y lo primero que hacían era mandar amenazar primero a una población de que si no les entregaban, de que si no les hacían, todo eso los iban a arrasar. Ni los bárbaros hacían eso, y luego, como se enfrentaban ante ellos, arrasaban aldeas, mataban a la gente, y no solamente utilizaban el estrecho de Gibraltar, los piratas, para hacer todas estas cosas, y lo que no necesitamos, como yo he pensado, un Gengis Khan, el tigre de la Malasia, que quiso apoderarse de toda esa parte del oriente. No, hoy en día se necesita es que un presidente sea honesto, que un presidente dé
el sentido de democracia con rectitud, con responsabilidad, y que no demuestre que tiene las armas como la ley del oeste de su país que hubo en 1890, que la ley del oeste se tiene que aplicar, que la ley del oeste hay que llegar o matan o vivo, y eso no, estamos todos en contra de eso, y estaremos en contra de eso los que queremos que tengamos que vivir nuestra familia sin miedo y sin temor y con el derecho a vivir en un mundo democrático. Abraham, muchísimas gracias por su testimonio. Un abrazo gigante a la distancia. No, Rubén, a ti un abrazo, gracias, y siempre estamos pensando en ti, estamos pensando en Argentina, lo que está pasando, estamos pensando que es algo también tremendo, estamos pensando aquí en el Ecuador en muchas cosas también que están sucediendo, y queremos que también que entre Colombia y Ecuador reine la paz en este momento, porque se está tratando de armar otra arma de vecindad en este momento entre Ecuador y Colombia. El hecho de aparecer bombas y amanecer en la frontera de alguien que ha matado, y al llegar los marinos norteamericanos al Ecuador, y luego aparecer bombardeada una frontera, 29 personas el domingo pasado, significa que quieren acción bélica, como Venezuela, como lo quieren hacer en Cuba, como lo quieren hacer en los demás países, y eso no es correcto, y eso no es plausible, y eso es signo de bárbaros y de violentos que no debían de existir en este mundo. A ti, Rubén, un abrazo, y a tu oyentes también un abrazo. Estaremos siempre contigo, y felicitaciones porque siempre estás pendiente de la noticia a nivel internacional y a nivel del manejo de cómo se maneja la geopolítica en el mundo. Un abrazo para ti. Un abrazo, y muchas gracias por estar. Bueno, gente linda, espero que esta información haya servido para algo, para sintetizar, para ir viendo el panorama y para ir viendo también cómo se puede mejorar todo esto que está pasando.